Tu Be'av Sameach, y vamos a tratar de hacer algo bueno en este estudio de la Guemará. Me encontré con varios retos en la lectura de la Guemará. Así que, bueno, espero y pido antemano que por favor me disculpen cualquier error, cualquier cosa incoherente ante el conocimiento que algunos de ustedes tienen. Por favor, no me dejen cometer o decir ninguna cosa impropia frente a lo que vamos a leer. No te preocupes, aquí te Y, apoyamos. y quiera el Eterno pues que sea un espacio de reflexión, de análisis, de estudio, de aprendizaje y que esto nos lleve a todos por un camino de adquirir mucha más Kedushá, mucha más Torah. Y bueno, Baruch Hashem. Entonces, si gustan, podemos iniciar ya. Me gustaría, no sé si de pronto se da la espera para alguien más que ingrese o iniciamos ya la lectura. Porfa, inicia ya. De todas maneras, también el material está quedando grabado, ves, Hashem. Ok, Y cuando gustes, ¿listo? Yo aquí estoy tomando asistencia y también aviso a los que faltan por conectarse. bueno, Baruch Hashem. Entonces, yo creo que podemos de pronto dividir esta sesión en algunas partes. La primera, una lectura rápida de la Gemara, más o menos en español. Luego nos metemos un poquito a la lectura directamente de la hoja para ver algunos conceptos o relaciones de lo que pude revisar. Y sobre eso, pues ir tratando de desarrollar los temas Bezrat Hashem. Entonces, para iniciar con la lectura, vamos a ubicarnos acá en... Bueno, pues para comenzar con la bendición inicial, que sea tu voluntad, Dios mío y Dios de mis padres, que yo no sea causa de tropiezo alguno, no dejes que tropiece en cuestiones de alajá concernientes a la ley, ni que ello cause que mis compañeros se regocijen por mi caída, que no llame a lo puro impuro, ni a lo puro impuro, que no llame a lo permitido prohibido, ni a lo prohibido permitido, no dejes que mis compañeros tropiecen en cuestiones de alajá concernientes a la ley, ni que eso sea causa de regocijo para mí, sálvame de todo tropiezo y error, ya sea en las leyes de lo permitido y lo prohibido, ya sea en las leyes monetarias, ya sea al instruir o ya sea en el estudio, y en lo que ya me equivoqué, permíteme conocer la verdad y no le impidas ninguna verdad a mi boca. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah, pues el Eterno da la sabiduría de su boca, perdón, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Baruch Hashem. Bueno, entonces hoy, día de Tu Be'av, tenemos el privilegio de poder leer la hoja de Gemara. Estamos en la hoja Kuf Nun Beit el día de hoy. Ese es el orden del Daf Yomid. Y pues nos encontramos con lo siguiente, y es que de plano eh, inicia la Gemara, o esta página, perdón, con la continuidad de una idea que trae en la página anterior de la Gemara, que para de pronto eh, darle como un contexto mejor, me gustaría hacer la lectura rápidamente del inicio y al terminar entonces la lectura, procederemos al resto del orden. Dice así entonces, la Gemara
Cuenta una historia cuando la hija del rabino Anina murió, él no lloró por ella. Su esposa le dijo, acabas de dejar salir una gallina de tu casa y no muestras signos de tristeza. Él le dijo, si lloro, voy a sufrir 2 veces de duelo y de la ceguera. La Gemara explica, se llevó a cabo de acuerdo con la afirmación de que el rabino Yohanan dijo en nombre del rabí Ben Yosei Sarta, hay 6 tipos de lágrimas, 3 de las cuales son buenas para los ojos y 3 de los cuales son malas, las lágrimas que provienen del humo y que vienen de llorar por el dolor. Y entonces empieza la Gemara aquí en esta sección. Beshel Beitek Kisei Raod Shel Sam Shel Sum Beshel Shechok Beshel Perot Yafot. Dice, y por el dolor en el baño son malos para los ojos, las lágrimas que provienen de las drogas medicinales y de la risa y de los productos punzantes son buenas para los ojos. La Gemara continúa interpretando versos del libro de Kohelet. El versículo dice, el día que los guardianes de la casa temblarán y los hombres fuertes se inclinarán y los molinos cesarán porque son pocos y los que miran por las ventanas se oscurecerán. El día en que tiemblen los conservadores de la casa, esto se refiere a los flancos y costillas que rodean y protegen los órganos internos de una persona, y los hombres fuertes se inclinarán. Estos son los muslos que apoyan la fuerza de una persona y las muelas cesan. Estos son los dientes que se descomponen y se caen, y los que miran por la ventana se atenuarán. Estos son los ojos que se vuelven más tenues. La Gemara relata, el emperador romano le dijo al rabino Yehoshua ben Hananiah, ¿cuál es la razón por la que no viste a la casa de Abidán? Este fue un lugar en el que se llevaron a cabo diálogos y debates. El rabino Yehoshua ben Hananiah le dijo enigmáticamente, la montaña nevada está rodeada de hielo, lo que significa que su cabello se había vuelto blanco. Sus perros no ladran, lo que significa que ya no podía escuchar su voz. Sus molinillos han dejado de moler, lo que significa que se le han caído los dientes. En la escuela de rap dicen, que agregó, estoy buscando lo que no he perdido. ¿Eso qué significa? Porque un anciano no camina inclinado, un anciano camina inclinado y parece estar buscando algo. En una baraita se enseñó que el rabino Yosei Bar Kisma dice, los 2 pies de la juventud son mejores que los 3. Realmente dice los 2 mejor que 3. Y eso se refiere que cuando camina con un bastón, hay del que ya no regresa, pues entonces está caminando como está diciendo, en vez de poder caminar con 2 pies, apoyado ahora con 3 puntos de apoyo, o sea, con un bastón. Dice, ay del que ya no, ay del que va y no regresa. ¿A qué se refiere esto? Rav Hizda dijo, la juventud. Del mismo modo, cuando Rav Dimi dijo de Eretz Israel a Babilonia, dijo, la juventud es una corona de rosas, la vejez es una corona de espinas. El Sag enseña en el nombre de Rabbi Meir moler con los dientes. Quiere decir moler los alimentos con los dientes y que se encuentra en los pies. Da la fuerza para llevar en su cuerpo, como dice, para que se sacie con nuestro pan para que se sacie con nuestro pan y estaban bien y no vio el mal. Shmuel dijo a Rab Yehuda, uno de dientes grandes desata tu saco, es decir, tu boca, e inserta tu comida. Hasta la edad de 40 años la comida es beneficiosa. De aquí en adelante beber es beneficioso. Después de haber citado algunos aforismos de los sabios, la Gemara relata la siguiente conversación. Un cierto eunuco que era apóstata dijo lo siguiente a Rabino Yehoshua ben Korah como una provocación, ahora, como ahora es que, ahora cuánto hay de aquí a Karina. La intención del provocador era insinuar el hecho que el rabino Yehoshua ben Korah era calvo, que rea. Él le dijo, es la misma distancia que de aquí hasta las montañas de Gosén. El rabino le contestó haciendo alusión al eunuco, su castración en hebreo goza hace referencia al castrado. El apóstata le dijo, se vende $1 calvo por 4 dinares.
Él le dijo, una cabra castrada y caras shulfa se vende por 8. El apóstata vio que el rabino Yehoshua ben Cora no llevaba zapatos. Él le dijo, quien monta a caballo es un rey. El que monta un burro es un hombre libre. Y quien usa zapatos al menos es un ser humano. Quien no hace ni esto ni aquello que es que está enterrado en la tierra, o mejor dicho, el que está enterrado en la tierra es mejor que él. Rabí le dijo al eunuco, eunuco, me dijiste 3 cosas y ahora escucha 3 cosas. La gloria de un rostro es la barba, la alegría del corazón es una esposa y la porción del Señor es los hijos. Bienaventurado Nakadosh Barujú, que los ha negado a todos a ti, porque un eunuco no tiene barba, o este eunuco no tiene ni barba, ni esposas, ni hijos. Él le dijo, ¿cómo así? ¿Pelea un hombre calvo? ¿Quieres pelear conmigo? Él le dijo, un chivo castrado habla palabras de reprensión. La Guemará se dirige nuevamente a la vejez. El rabino Yehuda Anasí le dijo al rabino Shimon ben Jalafta, ¿por qué nos saludamos durante el festival de la manera en que mis padres saludaron a tus padres? Esa fue una forma cortés de decirle o de preguntarle al rabino Shimon ben Jalafta por qué no había venido a visitar al rabino Yehuda Nasi, y él dijo para él, pues he envejecido y las rocas en el camino se han convertido en alto, es decir, que para él sobrepasar una roca era casi igual que subir prácticamente una montaña, y los destinos que están cerca se han vuelto muy lejos, y mis 2 pies se han acercado, se han hecho 3 con la adición de un bastón, y aquello que trae paz a la casa ya no existe, es decir, uh, el goce conyugal. La Gemara continúa exponiendo los versos del capítulo al final de Kohelet. El versículo dice así, y las puertas se cerrarán en el mercado cuando el sonido de la molienda sea bajo y uno se levante a la voz de un pájaro y todas las hijas de la música sean bajadas. Los sabios explicaron, y las puertas se cerrarán en el mercado. Estos son los orificios de una persona que dejan de funcionar normalmente y siguen interpretando cuando el sonido de la molienda es bajo porque el estómago no está moliendo y digiriendo la comida, y uno se pondrá en marcha a la voz de un pájaro porque uno no puede dormir profundamente de tal manera que incluso un pájaro lo despierte de un sueño, y todas las hijas de la música serán humilladas. Esto significa que incluso las voces de los cantantes masculinos y femeninos le parecerán una mera conversación o un susurro, por lo cual están hablando que no se puede ya prácticamente disfrutar de eso a causa de la pérdida de la audición, y ya no obtendrá placer de la canción. E incluso Barzillai, el Galaadita, le dijo a David, hoy en día tengo 80 años, ¿puedo discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede su criado probar que como lo que bebo? ¿Puedo escuchar más la voz de los hombres que cantan, las mujeres que cantan? La Gemara explica, puedo discernir entre lo bueno y lo malo. De aquí derivamos que las mentes de los ancianos cambian y ya no disciernen correctamente. ¿Puede su criado probar lo que como o lo que bebo? De aquí derivamos que los sabios de los ancianos, perdón, que los labios de los ancianos se agrietan y se marchitan. Puedo escuchar más la voz de los hombres cantantes y las mujeres cantantes. De aquí derivamos que los oídos de los ancianos se vuelven pesados. Rab dijo, Barzillai y el Galadita era un mentiroso y simplemente quería evitar unirse a David a su regreso a Jerusalén, porque un hombre de 80 años no suele estar tan debilitado, porque había una criada en particular en la casa del rabino Yehuda Anasí que tenía 92 años, y ella tendría es decir, que probar la comida que estaba cocinando en las ollas. Rabba dijo, Barzillai decía la verdad, pero Barzillai, el Galadita, estaba lleno de promiscuidad, y cualquiera que esté lleno de promiscuidad es superado por la vejez. Es decir, antes que tenga 80 años, a los 40 va a tener signos de tener 80 años. Se enseñó una baraita que el rabino Ismael, hijo del rabino Yossi, dice, a medida que los eruditos de la Torah crecen, la sabiduría aumenta en ellos, como se dice,
Con los hombres de edad avanzada es la sabiduría y la duración de los días trae entendimiento. Y a medida que los ignorantes crecen, la necedad aumenta en ellos, como se dice, elimina el discurso de los hombres de confianza y quita la comprensión de los ancianos. Continúa la Gemara. Dice, también cuando tenga miedo de lo que es alto, eso significa que incluso una pequeña loma en el camino le parece como una montaña muy alta y habrá terrores en el camino, que mientras camina por la carretera tendrá terror, es decir, que le da miedo salir a caminar porque piensa que puede caerse o lesionarse. Y el almendro florecerá, este es el hueso de la cadera que sobresale de la piel a una persona mayor. Y el saltamontes agaf, que se arrastra a lo largo del yistabel mediante la sustitución de la letra G, agaf como un ain. Esto puede entenderse como refiriéndose a las nalgas agavot, que se convierten en pesadas. Para él, entonces, arrastrar su parte trasera de su cuerpo es un gran trabajo. Y la alcaparra fracasará. ¿Qué es esto? Que el deseo sexual va a pasar, terminará. La Gemara relata que Rab Kahana estaba leyendo versos de la Torah antes de Rab. Cuando llegó a este verso, Rab suspiró. Rab Kahana dijo, ¿podemos deducir de esto que el deseo de Rab ha cesado? Rab Kahana también dijo, ¿cuál es el significado que está escrito? Dice, porque habló y fue. Esta es una mujer con la que un hombre se casa. Él ordenó y se puso de pie. Eso significa que son los niños que uno trabaja duro para criar. Un Tana enseñando en una baraita, una mujer es esencialmente un frasco lleno de heces, una referencia al sistema digestivo y su boca está llena de sangre, una referencia a la menstruación. Sin embargo, los hombres no son disuadidos y todo corren tras ella con ganas. La Gemara interpreta entonces, ¿por qué una persona va a su hogar eterno? El rabino Ishak dijo, esto enseña que a todas las personas justas se les da una morada en el mundo por venir, de acuerdo con su honor. La Gemara ofrece una parábola en la que el rey entra en una ciudad junto a sus sirvientes. Cuando entran todos, entran por una sola puerta. Sin embargo, cuando duermen, cada uno se le da una morada de acuerdo a su honor. Así también todos mueren, no todos reciben la misma recompensa en el mundo por venir. El rabino Ishak dijo, ¿cuál es el significado que está escrito? Porque la infancia y la juventud son vanidad. Las cosas que una persona hace en su juventud oscurecen su rostro con vergüenza a medida que envejece. El rabino Yitzhak dijo, los gusanos son tan dolorosos para los muertos como la aguja en la carne de los vivos. Como dice, pero su carne está sufriendo por él. Rab Hizda dijo, los dolientes, o mejor dicho, se duele o hace duelo el alma de una persona para él mismo durante 7 días de luto tras de su muerte. Y como se dice, a ver, destruyó su y su destrucción cayó alma sobre él la destrucción, o está también escrito, y él lloró a su padre durante 7 días. Entonces está diciendo que cuando el alma sale del cuerpo, el alma está de luto por ella misma durante los mismos días que las personas están de luto por él. Rab Yehuda dijo, una persona fallecida que no tiene consoladores, es decir, a 10 personas que deben ir a sentarse en su lugar, de una determinada persona que murió en una comunidad residencial de Rab Yehuda y que no tenían edredones, es decir, dolientes. Todos los días del periodo de luto, 7 días, Rab Yehuda se llevaría a 10 personas y se sentarían en su lugar en la casa del difunto. Después de 7 días, el difunto se apareció a Rab Yehuda en un sueño y le dijo, tranquilízate, porque tú has tranquilizado mi mente. El rabino Abajo dijo, todo lo que la gente dice antes del difunto lo sabe. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tumba se sella con la piedra superior. El rabino Ya y el rabino Shimón, hijo del rabino Yehuda Nasi, está de acuerdo con respecto al significado de esta declaración. Uno de ellos dijo, el difunto es consciente hasta que la tumba se sella con la piedra superior, que se refiere a la cobertura de la tumba, y uno de ellos dijo que está
que esto sucede hasta que la carne se descomponga. Él dijo, hasta que la carne se descomponga, se puede apoyar su posición basándose en lo que está escrito en el siguiente paso, pero su carne se entristece por él y su alma llora por él. Esto indica que el difunto es consciente del dolor de su carne en la tumba. La única que dijo el fallecido es consciente solamente hasta la tumba, que está sellada o que se sella en la parte superior de la piedra, lo que está escrito en un verso diferente, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto indica que cuando el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu también regresa a su lugar y ya no es consciente de lo que está sucediendo. Los sabios enseñaron respecto al versículo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Significa, en otras palabras, darlo o entregarlo como a él entregado. Así como él te lo dio con pureza, tú también lo debes devolver a Hashem con pureza. La Gemara cita una parábola de un rey de carne y hueso que distribuyó prendas reales a sus sirvientes. Los sabios los doblaron y los colocaron en una caja kufsa para protegerlos, mientras que los necios fueron y trabajaron en ellos. Después de un tiempo, el rey solicitó sus prendas, los sabios se los devolvieron presionados y los necios los devolvieron sucios. El rey estaba feliz de saludar a los sabios y enojado de saludar a los necios. Con respecto a los sabios, dijo, mis prendas serán devueltas al almacén y las dejarán ir a sus hogares en paz. Y con respecto a los tontos, dijo, mis prendas serán entregadas al lavador y ellos serán encerrados en prisión como castigo por degradar las prendas del rey para sus fines. El santo bendito sea. Él también actúa de esta manera con respecto a los cuerpos de los justos. Dice, él entra en paz, descansan en sus camas. Y con respecto a sus almas dice, y el alma de mi Señor estará atado en el paquete de la vida. Y a la inversa, con respecto a los cuerpos de los impíos, dice, no hay paz, dice el Señor, para los impíos. Y con respecto a sus almas, dice, y las almas de tus enemigos tirarán en el hueco de una onda. Se enseñó una baraita, Rabino Eliezer, dice, las almas de los justos se almacenan debajo del trono de la gloria, como dice, y el alma de mi Señor estará atado en el paquete de la vida, y almas de los malvados están continuamente atadas, y un ángel se para en un extremo del mundo, y otro ángel se para en el otro extremo del mundo, y arrojan las almas de los malvados uno al otro, como se dice, y las almas de tus enemigos las arrojarán en el hueco de una onda. Rabba dijo a Rab Nachman, ¿qué le sucede a las almas de las personas medianas? ¿Qué le sucede a los Beinonim? Él dijo, si estuviera muerto, no habría podido decírtelo. Como dijo Shemuel en la siguiente manera, estas y esas almas de los malvados y de los medianos son entregados a Duma, el ángel a cargo de los espíritus. Pero estas, las almas de las personas medianas, descansan, y estas, las almas de los impíos, no descansan. Rab Mari dijo, incluso los cuerpos de los justos no serán preservados y se convertirán en polvo, como está escrito, y el polvo vuelve a la tierra como era. La Gemara cita una historia relacionada. Los cadáveres que están cavando en Rab Nachman llegaron a una tumba, y Rabbi Ajay Bar Yoshia, que fue enterrado allí, lo arrepintió. Ellos vinieron y dijeron a Rab Nachman, un fallecido, una persona simplemente nos reprendió. ¿Cómo así? O sea que el muerto, lo estaban cavando ahí y se encontraron muerto y el muerto lo regañó. Rab Nachman dijo o vino y le dijo a la persona enterrada allí, ¿quién es el maestro? Es decir, ¿quién eres tú? Y él le dijo, soy Ahai Bar Yoshia. Rab Nachman le dijo, ¿cómo se ha preservado tu cuerpo? ¿No dijo Rab Mari que los justos se convertirán en polvo? Rab Ahai le dijo, ¿y quién es Mari? No lo conozco. ¿Por qué debería preocuparme lo que él dice si no lo conozco? Rav Nachman le dijo, incluso si la declaración de Rav Mari, hay un verso explícito que está escrito y el polvo volverá a la tierra como era. Rabajai le dijo, ¿quién te enseñó el libro de Eclesiastés? Pues no te enseñó el libro de los Proverbios.
porque está escrito en Proverbios, un corazón tranquilo es la vida de la carne, pero la envidia es la podredumbre de los huesos, que significa que cualquiera que tenga envidia en su corazón durante su vida, sus huesos se pudran o se pudren en la tumba, y cualquiera que no tenga envidia en su corazón, sus huesos no se pudren. Rav Nachman lo tocó y vio que tenía sustancia. Rav Nachman le dijo, deja que el mastil surge. Bueno, es decir, le dice, bueno, y si estás tan bien, pues deja de estar aquí y vete para tu casa. Rabajai le dijo, has revelado que ni siquiera has estudiado los profetas, y no solo son los escritos los que ignoras, porque está escrito, y sabrás que yo soy el Señor cuando me abra tus tumbas y levantaré tus tumbas, mi nación. Mientras los muertos no hayan recibido instrucciones de abandonar sus tumbas, se prohíbe abandonarlos por su propia cuenta. El hombre de Rab Nachman le preguntó una vez más a Rav Ahai sobre la preservación de la carne y le dijo, pero está escrito, porque tú eres polvo y volverás al polvo. Entonces, ¿por qué tu cuerpo no se ha vuelto polvo? Y él le dijo, ese versículo aplica a los justos solo una hora antes de la resurrección de los muertos, para que ellos también puedan ser creados de nuevo. Cierto apóstata le dijo una vez a Rabino Abajo, tú dices que las almas de los justos están almacenadas debajo del trono de gloria. ¿Cómo la mujer o el hombre criaron a Shmuel o llamaron a Shmuel usando la nigromancia si su alma ya no estaba en este mundo? El Rabino Abajo le dijo, allí fue dentro de los 12 meses de su muerte, como se enseñó en una baraita. Durante 12 meses completos el cuerpo de una persona fallecida permanece y su alma asciende y desciende, de modo que a veces en este mundo con su cuerpo y después de 12 meses, ahora sí, su cuerpo deja de existir, o sea, su alma asciende y se guarda en el trono de gloria y ya no desciende y ya me pasé de la hoja 152. Bueno, Baruch Hashem, ¿están todos? Sí, querido amigo, Aquí acá estamos, doctor. excelentes temas, excelentes temas. Otro dichoso, afortunado que tiene excelentes temas en su hoja. Los videos no son tan buenos, pero esto está genial. Quiero acotar acá un apunte. Hoy en la Gilulá de Rabbi Amram Ben Dewan, que su mérito sea sobre todos nosotros, siempre cuando encendemos una luz, una vela, hay diferentes tipos de tefilot. Y aquí me deja anonadado algo, me deja asombrado algo. Y hay muchas tefilot, pero he encontrado que hay una tefilá que se repite mucho y dice que sus almas estén atados en los guijarros de la vida. Se le dice al Sadik. Cuando uno está encendiendo la vela, por la ilulá del Sadik, no pide que sus buenas obras de pensamiento, sus misbot y demás, sean para la elevación de él también, y sea para esa fuerza espiritual que nos da. Y dice que su alma esté atado en los guijarros de la vida, y aquí también aparece en la Gemara, en la hoja de hoy. Eso fue precioso encontrarlo, que también está en el libro de Shmuel. Y lo que pasa con las diferentes almas, muy bonito, una hoja muy bonita, muy productiva, y pues esperar tus comentarios y las actividades que tú tengas planeadas. Bueno. Primera pregunta. Y a todas estas, ¿cuál es la Mishnah de la hoja? Excelente, mi amigo. La Mishnah realmente está en la hoja que leyó Israel. Hace dos hojas está la Mishnah de esta Gemara. Bien, Baruch Hashem. Entonces lo primero que vi de esta hoja que leímos, que no tenía cerca una Mishnah. Entonces, lo primero que fui a buscar fue lo que por recomendación de todos ustedes, siempre mirar por aquí a esta parte, entonces, de qué alajá se trata o de qué precepto estamos tratando, y no sé si alguien me puede ayudar a leer aquí qué dice.
en esta parte. Ahí dice Ein Mishpat Ner Mitzvah. Muy bien, Baruch Hashem. ¿Y eso qué significa, señor Rafael? ¿O señor Huemac? Aquí para ayudarles un poquito, significa que sin juicio no hay luz para la mitzvah. Sin una ordenanza no hay luz para nuestra mitzvah. Muy bien, en conclusión, no hay como tal una alajá que esté relacionada con una misma específica para esta hoja. Entonces, si nos devolvemos un poquitito más, en la página anterior, por acá nos sale algo que es muy diciente. Entonces, resulta que cuando no nos encontramos una Mishnah o una alajá para deducir o para estudiar en la hoja de la Gemara que estamos estudiando, entonces, ¿qué se supone que debemos estudiar de esa hoja? O mejor dicho, antes de esa pregunta, si no hay una Mishnah en esa hoja y si no hay una misvah específica por la cual en el texto que estamos estudiando, entonces, ¿qué tipo de texto estamos leyendo? Bueno, los jajamim nos dicen que hay varias cosas que podemos hacer cuando no hay una Mishnah aquí como la estás subrayando. Eh, la hoja no tenga una Mishnah particular. Creo que tu ejercicio de buscarla en las hojas anteriores creo que es mamash, porque a veces incluso hay temas que se va a hablar en la Gemara que incluso no pareciera que no tuviera ningún tipo de conexión con la Gemara, con la Mishnah que se está estudiando. Sin embargo, como nos han enseñado los Jajamim, parte de lo que podemos encontrar en una hoja, a no ser de que no tenga una Mishnah, podemos encontrar muchos Hidushim de Musar. La Gemara, si bien no podemos sacar alajá de la Gemara, podemos sacar alajá de Musar, de cómo comportarnos, de la forma de nuestra conducta, cómo hacer la conducta con las demás personas. Aparte de que no haya una Mishnah explícita, podemos sacar esas reflexiones que nos traen los Tanaitas y que nos trae también Tosfot y Rashi con respecto a una hoja que careciera de una Mishnah. Baruch Hashem, muy bien, excelente. Entonces resulta que los textos que trae la Mishnah, la Gemara, perdón, son dos tipos de textos. Los textos que desglosan la Mishnah y específicamente se enfocan en una halajá, más que otro tipo de texto. Las Agadetot o las Agadá y los Midrashim. Y esos dos tipos de textos se estudian de una manera diferente. ¿De qué manera se estudia? Entonces, hay, según el Rambam nos enseña, esto está en la introducción de Masejet Berajot de Talmud Babli, la edición Tashma, y nos dice el Rambam cómo se puede estudiar este tipo de relatos, como para uno enfocarse en qué es lo que realmente está estudiando o por qué la Gemara trae esos relatos, esas agadot y esos midrashim, y qué tienen que ver esos midrashim con la Gemara y qué tienen que ver esos midrashim con la Mishnah de la que se está tratando en ese momento. Entonces, dice, el Rambam nos transmite una idea que cuando Dios quite el velo de la ignorancia del corazón, entonces el hombre entenderá las agadetot conforme a su intelecto. Además de todo lo explicado, la agadetá
se puede interpretar también con menos profundidad para extraer las enseñanzas menos complejas, pero igualmente útiles, y esa es nuestra tarea. Para que todos aquellos que la lean puedan aprender sus mensajes. En resumen, podemos aconsejarle al lector que tenga estos 4 puntos presentes cada vez que se encuentre con un midrash o con una Haggadah. 1. Los midrashim y Haggadot son pasajes en los que nuestros sabios quisieron ocultar grandes enseñanzas y secretos de la Torá para evitar que quienes no fueran aptos, pues, pudieran entenderlos. Es decir, que solo lo pudieran entender las personas que, como nosotros, tratamos de ser aptos y tratamos de tener la kedusha necesaria para poder llegar a entender este tipo de relatos. Número 2. En muchos casos, el estudio más superficial podría no decirnos nada, porque no estamos capacitados, quizás, o suficientemente para entenderlas. Número 3, o el tercer punto que recomiendan acá, basado en la recomendación del Rambam. Dice, el memorizarlas, a pesar de no comprenderlas del todo, es completamente válido. Con toda seguridad, esas Haggadot nos serán útiles en un futuro. En general, todos los Midrashim o Haggadot ofrecen un lado más comprensible, y ese es el que tratan de incluir acá en esta obra. Pero dice que siempre deben tener presente que existen explicaciones de mayor profundidad. Entonces, cuando me enfrenté a esto, yo pensaba, bueno, ok, está muy bonito, interesante, tiene temas muy impactantes y de alto contenido dentro de, el pensamiento judío. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el hecho que está hablando que hay 3 lágrimas que son buenas y 3 lágrimas que son malas? ¿Cómo eso se relaciona con el tratado o con el maseje, perdón, de Shabbat? ¿Cuál es la relación de esas lágrimas buenas y malas con respecto a Shabbat? ¿Y qué tienen que ver en el orden en que se está encontrando ese tipo de conceptos en el orden en el cual estamos, en el orden Moed? Entonces, bueno, para tratar de pronto entrar a comprender un poquito mejor esta situación, vamos a leer la última parte de la Mishnah que trae la página Kufnun Aleph, que leyó ayer nuestro amigo Joseph, y dice así: Maitzmin et amet beshabbat velo becholam. Ya lo corro aquí. Yetziat nefesh ametzim et yetziat anefesh ari ze shofech damim. Entonces, ¿aquí de qué está hablando? No sé, Habibi, ilústranos. Ein matzin et chomat beshabbat velo bechol im, no alcanzo a ver lo otro. Yatzad nefesh, con respecto a sacar un alma, una persona. Entonces, esta última fue la Mishnah que habíamos discutido en la última parte del relato de nuestro amigo Joseph, que se debía hacer con un cuerpo de una persona que sus ojos no habían sido, que murió en Shabbat, pero que sus ojos estaban abiertos. Y aquí hace referencia a que esa persona está en el punto de Yeshiat Nefesh. Está en el punto en que su alma está ya al final de salir del cuerpo, ¿sí? Y que por esa razón, entonces no se debía cerrar
los ojos de esa persona porque lo que estábamos haciendo era un acto de crueldad al cerrarle los ojos y quitarle la posibilidad de, bien sea de que esa persona recuperara su vida o que terminara de purificarse o eh, lo enviábamos antes del momento que tenía que irse. Ahora sí, resulta que después de todo esto nos empiezan a hablar de varios contenidos acerca de esta parte que estamos hablando y finalmente este es el tema principal al cual está relacionado todo lo que leímos en la página 152. Y empieza la Gemara. Espérame, la busco aquí. Ah, no está acá en esta parte. Bueno. Entonces dice ahí que hay varios temas después de este último enunciado que leímos, que habla acerca de qué es lo que le pasa al estómago de la persona cuando está en ese proceso de la muerte, que el estómago se inflama, se hincha, se llena de contenidos y ese contenido puede ser que explote en los días cercanos a la muerte y que el estiércol caiga encima de él, lo cual es un signo de que el mismo cuerpo hace un oprobio ante la misma persona, haciendo que su excremento vaya a su cara, y eso lo explicaba muy bien ayer nuestro amigo Joseph. Dice que cuando se cierran los ojos del muerto, entonces se considera que los mata, es el segundo tema que viene hablando después de esta Mishnah. Dice que entonces en ese punto que se encuentra el ser humano antes de morir se llama el punto de Yeshiat Nefesh. Yetziat, entonces, es la salida, así como tenemos el concepto de Yetziat Mizraim, la salida de Mizraim, de la esclavitud hacia libertad. Asimismo, ese mismo término es utilizado para la salida del alma que se supone está encarcelada o contenida en un guf, y ese episodio de Yetziat Nefesh marca algo muy importante para la persona. Y es de eso lo que está hablando esta hoja. ¿Qué es lo que pasa en todo ese recorrido dentro de los 7 primeros días en que fallece la persona? Dice además la hoja que leímos ayer, cómo cerrar los ojos de esa persona que falleció sin llegar a entrar a profanar ni el cuerpo de él, ni llegar a profanar Shabbat. Entonces decía que había que ponerle una copa de vino al lado de la cabeza de la persona y había que ungirlo o untarle óleo o aceite cerca a sus ojos y hacerle un masaje en el pulgar de sus pies. Entonces, interesantemente, nuestros jajamín nos enseñan varias cosas muy importantes de la salud. Más adelante empiezan a hablar acerca de las lágrimas. Entonces nos vamos dando cuenta que hay varios temas que se repiten y se repiten en toda esta hoja de la Gemara, que son varios, la salida del alma, para no repetir más, los ojos y las lágrimas, cuáles son las características de todo el rostro de la persona y cómo todo el rostro de la persona tiene una implicación o quiere mostrar o cómo sirve para identificar en el rostro de la persona y en la configuración de su cabello y en los signos del envejecimiento, cómo fue su comportamiento al transcurrir o al haber transcurrido su vida. Desde una persona joven que tuvo muchas como
muchas relaciones sexuales o que tuvo lágrimas prohibidas hasta los 40 años o lágrimas permitidas, y las lágrimas que tuvo esa persona también después de los 40 años en adelante, cómo le afectan para la visión. Entonces, todos esos temas relacionados parecieran darnos a entender que la persona que muere con los ojos abiertos es una señal que en su vida posiblemente se vio afectada la capacidad de su ojo cerrarse naturalmente a causa de algunas transgresiones en el comportamiento del cuidado de los ojos o en sus comportamientos sexuales o en sus comportamientos respecto al uso de medicamentos, a cualquier otro tipo de cosas que viene relacionada aquí en la Gemara. Y curiosamente, a mí como médico me llamó mucho la atención el tema, que las lágrimas están compuestas por dos componentes, un componente líquido y un componente oleoso. Entonces, en estas glándulas que tenemos en la parte superior de los ojos, hay una parte de esa glándula que expulsa la parte líquida y otra que expulsa la parte oleosa, y esas son las que hacen las lágrimas. Entonces dice ahí la Gemara que la persona hasta los 40 años, todas las lágrimas que produce las puede reponer, pero después de los 40 años, todas las lágrimas que produce ya no las puede reponer, y que hay unas lágrimas buenas por las cuales la persona pues está bien que expulse esas lágrimas, y hay otras que no. A lo que voy es que cuando Jajamín aquí enseñan que hay que ponerle una copa de vino y hay que untarle en aceite, curiosamente el vino cuando emana sus vapores, emana vapores con contenido líquido, y el óleo que le ponen acá, muy seguramente se puede difundir o permear hacia las glándulas para que la persona hidrate un poco mejor su globo ocular. Y lo que más me parece muy bonito, y que muchas culturas tienen este tipo de conocimiento, es que a través de los pies, masajeando el dedo pulgar, la persona puede activarle de forma misericordia al fallecido que el reflejo del parpadeo se active y él parpadee y cierre el ojo. Entonces eso abre varios temas para poder explicar, y es cómo se relacionan los puntos del cuerpo humano con muchas otras partes del cuerpo humano. Hay muchos comentarios que uno ve en las redes sociales y en muchos posts que hacen algunos rabanim de cómo el tefilín está relacionado con la salud del corazón, cómo el tefilín Shel Rosh está vinculado con mejorar las capacidades intelectuales. Y así como dice el Rambam también ahí, es importante entender lo necesario que es para la persona poder estimular el intelecto durante la vida para poder enfrentarse a este tipo de escrituras y poderlas entender de una forma adecuada. Y aquí de pronto dice también como otra referencia, otra situación. Resulta que con lo que les compartí de cómo enfrentarse uno a las Agadetot y a los Midrashim, el Rambam dice que uno debe estimular el intelecto. Y como esta Gemara habla mucho del cuerpo humano y de las partes del cuerpo humano, de pronto quise profundizar un poco en, ok, listo, ¿y cómo opera el intelecto dentro de los conceptos de la Torá? Y tenemos tres fuerzas importantes para el intelecto que ya conocemos: Binah, Da'at y Jachma. Entonces,
curiosamente, cuando se estudian los Sedarim de la Mishnah, dice los Jajamín que se van estimulando, por ejemplo, para el Seder Berajot, perdón, Seder Seraim, se estimula emuná, o que la persona adquiere emuná, ¿sí? Y más adelante que adquiere Da'at, y más adelante que adquiere Jajma. Pero entonces hay esas tres tipos de fuerza o de la inteligencia eh, van actuando una tras otra. Es decir, la biná, el conocimiento se obtiene justamente estudiando lo que no se sabía, viendo lo que no se sabía. Da'at se obtiene haciendo la relación de los conocimientos que se tiene y con la edad se concatena todo eso y se asocia de tal manera que la persona pues va avanzando en el conocimiento, asociando y generando otros conceptos derivados a eso. Y con la fuerza de la sabiduría se entiende toda la cadena general. Entonces, en este tipo de relatos, aquí es donde dice de pronto un poco la conexión, y es que entre Masejet, entre el orden Zeraim y el orden Moed, vienen varios conceptos que nos van dando Bina, que nos van dando los cimientos de todo el conocimiento que finalmente vamos a adquirir en un siguiente Masejet, que muy seguramente ya podemos empezar a asociar contenidos y asociar ideas de todos estos conocimientos que vamos aprendiendo. Entonces, así sigue hablando nuestra Gemara. Y yo creo que con eso que hemos dicho, ya podemos entrar a por fin mirar el primer paso. Pues resulta que tratando de entender todas estas ideas, pues ahora sí yo creo que podemos profundizar un poco más en todos los relatos que trajo la hoja que leímos el día de hoy. Y dice entonces que hay 6 tipos de lágrimas, 3 buenas y 3 malas. Y empezamos aquí. Dice, las últimas lágrimas, que son las que vienen de medicamentos o colirios que la persona se aplica en los ojos, son buenas. ¿Para qué son buenas? Para prevenir la ceguera. ¿Sí? Pues estamos hablando en una baraita anterior que Rab no lloró por su hija porque no quería tener, aparte de la pérdida de su hija, sufrimiento por sufrir de ceguera. Entonces es bueno las lágrimas que se producen por esta causa. Y dice, Shel Shok. ¿Qué es Shok? No, yo no sé qué significa. ¿Me repites por favor la pregunta, Shehok? Sí, ¿qué es Shok? Bueno, déjame leer en contexto. Priot Yafot, Son Shehok puede 3 venir lágrimas buenas. Una, de medicamentos risa. de risa, exacto. Las lágrimas que se producen de una tremenda carcajada o de una situación muy alegre, una situación en extremo alegre, son buenas y la persona no debe abstenerse de ellas. Y dice las lágrimas de Perot. Bueno, esta sí es más fácil. Perot es frutos. Entonces las lágrimas producidas por la cebolla no son malas. No es que la persona sufra de alergia, sino que ese tipo de frutas son benéficas para producir lágrimas que no van a producir ceguera en la persona. ¿Listo? Vámonos aquí más adelantito para ver si alcanzamos en unos minutitos, no tomarles mucho tiempo.
avanzar en esto. Bueno, luego empieza hablando de cómo son los cambios del cuerpo en la vejez. Y dice que ya después la persona empieza a perder fuerza muscular, que ya empieza a temblar sus costillas, que empieza a sentir sus flancos débiles, que empiezan a tener poco fuerza en los músculos, que ya la persona no puede masticar con la misma fuerza, que los dientes se caen, se pierden, ya la persona no tiene la misma fuerza y dice que la vista también empieza a disminuir. Entonces, volvemos a relacionar los temas. Vuelve otra vez a hablar de la vista, vuelve a hablar otra vez que la vista se ve afectada y esto conecta otra vez con la Gemara que leímos. Dice, la Gemara relata, el emperador también le preguntó a Rab Yehoshua por qué ya no iba a estudiar allá Torah. O por qué ya no iba a hacer los debates con los demás sabios a ver qué temas se hablaban de la religión. Y él le explicaba que ya él estaba anciano y que había tenido ciertos cambios y que incluso caminaba como si estuviera buscando algo, pero no era que estuviera buscando algo, sino que ya por la edad se encorvó mucho, que pareciera que estuviese buscando en el piso algo, pero sencillamente era encorvado. Dice por acá también algo muy, muy bonito. Y es el relato que tiene Rabbi Joshua con el eunuco. Y el eunuco inmediatamente ataca a Rabbi Joshua por varias condiciones que ya leímos, pero Rabbi Joshua se defiende y le contesta de forma categórica y también con el mismo lenguaje de insinuaciones que el eunuco le presenta. A- y la primera pregunta que viene a la mente es, bueno, y este relato sí es muy bonito, Rabbi Joshua se defendió, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema que venimos hablando? ¿Qué tiene que ver este tema con el tema de la muerte? Y más específicamente con el muerto que en Shabbat fallece, perdón, la persona que fallece en Shabbat y tiene sus ojos abiertos. Entonces pareciera que se insinúa el tema de la misericordia que debe tener la persona, de no hablarle así al sabio. Definitivamente es una mala midá que tiene esa persona, número uno por ser apóstata o renegado, hablarle así al sabio, despreciarlo en público. Entonces, pareciera que esta es la cualidad que quiere resaltar este relato y asociarla la, con evitar que la persona le cierre los ojos al fallecido y pues practique misericordia con este acto. Entonces, pareciera que este relato está enfocado como a las cualidades que hay que tener presentes cuando fallece una persona. Y después habla que, dice, a ver, que por qué no saludó, dijo Rabí Yehuda Hanasi a Rabino Shimon Ben Alafta, por qué no tuvo la delicadeza de saludarlo como hacían sus familiares. Entonces, le reprocha el hecho que no tuvo cierta delicadeza. Y pareciera que esto estuviese relacionado, bueno, estas dos últimas cosas las digo a modo de conclusiones particulares, más no es que haya leído alguna fuente que esto únicamente está relacionado en ese sentido. Basado en la explicación del Rambam, pues uno puede hacer ciertas asociaciones tratando de entender un poco mal el relato y quizás en un futuro pues podamos entender mucho mejor esta parte.
Sigue diciendo y hablando un poco más de los cambios que tiene el cuerpo, que, bueno, hace varias referencias a que una persona ya anciana poco puede mantener su paz conyugal, que disminuye la sabiduría, y que la persona sabia mantiene sus conocimientos, pero que el rasha no los mantiene. Entonces, nosotros vemos muy frecuentemente que hay personas que llegan a quizás 60 años y se pierden en la conversación. Ya su memoria reciente empieza a fallar, se pierden del hilo de la conversación, y todo esto pasa muy seguramente porque, o mejor dicho, se puede prevenir, más bien para decirlo en otro tipo de lenguaje, esto se puede prevenir de una forma muy sencilla como nos lo está sugiriendo y explicando la Gemara, que el estudio de la Torá, el estudio de todos estos temas y esforzarnos un poco más en entender todos estos pasajes a profundidad, hace que nuestra memoria al final de nuestros días sea fuerte, robusta y que no perdamos el conocimiento de lo estudiado, Besrat Hashem. Lo mismo pasa con la voz, la cantidad de la voz, la cantidad auditiva. Y bueno, ya hemos hablado de este pasaje aquí que la persona que se ve de 120 años, pero apenas tiene 40, es una persona que muy seguramente gastó la fuerza de su juventud en su juventud, y esto está hablando desde la emisión de Zera en forma vana. Bueno, el anciano dice que siente miedo. Y vamos a adelantarnos un poquitito más al último pasaje que me gustó mucho. Bueno, al penúltimo. Aquí más adelante dice, el alma se lamenta por su misma muerte 7 días, igual que los dolientes, y que hasta cuándo puede la persona sentir lo que está pasando. Uy, casi se me escapa este comentario. Entonces, resulta que dentro de los fenómenos de la muerte, explicándolo en lo que se llama la ciencia médica, ¿no? Para hacer como un comparativo. La persona, han estudiado que la persona es capaz de escuchar, su nervio auditivo se estimula hasta casi 24 horas después. Es la única parte del cuerpo que han podido testear y que deja de funcionar según esos parámetros de medición 24 horas después de muerto. Entonces, no es que con este conocimiento científico voy a validar lo que dice la Gemara, sino que lo estoy trayendo para que veamos que en otras esferas del conocimiento se han dado cuenta que efectivamente esto que están hablando acá pasa y que la persona es capaz de escuchar todos los lamentos que hacen, es capaz de escuchar y de sentir uh, el miedo, la tristeza, la preocupación de los familiares, y es capaz de seguir alimentando su alma a través de esas experiencias sensoriales. Entonces, con mayor razón, ahora nosotros que estamos repasando este tipo de temas, debemos ser muy cuidadosos en lo que hablamos a una persona, alrededor de una persona cuando fallece, porque podemos traerle incluso un pesar mayor, una molestia mayor. Y cuando ella estaba viva, podía hacer algo por sí mismo, como Rabbi Yehuda le contestó al eunuco, mire, ¿sabe qué? No me moleste. Pero el muerto no puede contestarle, el muerto no va a decir, hey, dejen de hablar así de mí, sino que lo único que puede sentir es que lo están agravando más y están haciendo, o que estamos, Hasbe Shalom, haciendo un acto
de maldad y perversión en contra de él. Entonces esa persona no puede defenderse de Lashon Hara. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Siguiendo con eso, con ese tema, entonces trae la baraita que la persona deja de sentir y que hay dos tipos de posiciones. Una, cuando le cierran el ataúd o le ponen la piedra o cierran la caja del ataúd, por llamarlo de alguna forma, y que hasta ahí la persona es capaz de sentir y escuchar lo que está pasando a su alrededor. Pero entonces vienen nuestros sabios también y dicen, no, es que según Tosafot también nos explican que es hasta que la carne se descomponga. Entonces hay varios niveles de sentimientos y emociones y experiencias conscientes y subconscientes que va a tener el muerto durante una etapa larga hasta que logra descomponerse. Y que durante este proceso de descomposición también hay unas variaciones y depende de que la persona se vaya a descomponer más rápido, siempre y cuando se haya cuidado de no tener rencor. Si no se cuidó, entonces sus huesos se van a pudrir y su carne se va a pudrir. O si no, le va a pasar como a este sabio que enterraron, que lo regañó por estarlo molestando en la tumba y sus huesos y su carne estaban intactas. Entonces, ¿qué nivel de Kedushá tan grande podemos encontrar en este relato, en este último relato, en el que ni siquiera los huesos ni la carne de este rab se había deteriorado? Más o menos en promedio, en unos 15 días, la carne del muerto, los tejidos blandos del muerto, ya están en putrefacción franca. Y más o menos a los 8 meses ya están en la parte de la osamenta o la... sí, ya es hueso. Depende también si murió con antibióticos, sin antibióticos, depende de muchas cosas dentro del conocimiento de la medicina. Pero acá la Torah nos enseña que eso no tiene nada que ver, o mejor dicho, lo que más tiene que ver es cómo la persona se haya comportado durante toda la vida y cómo eso impacta en sus huesos y en su carne, de tal manera que los puede tener intactos tanto tiempo como, eh, como se vio en el caso de este rab que molestaron en la tumba. Una pregunta. ¿Cómo, a ver, ¿cómo entender el relato que dice que el rabino Eliezer habló con el rab, se me escapa el nombre, con Rab Haya, creo que era, ¿no? ¿Rab Haya? No. Hola, se me fue. Bueno, Bueno, recapitulando un poquito, la pregunta va hacia, no recordamos ahorita el nombre del Tana, pero ¿cómo habló quién con quién? es decir, ¿cómo se supone que este relato lo debemos entender? ¿De una forma literal? ¿Sí fue así que pasó, que el muerto habló, o debe entenderse de una forma alegórica? ¿Cómo nos enfrentamos a este relato? Es decir, es una agadá, es una historia con con un porcentaje alto de veracidad en que los hechos ocurrieron así tal como fueron, o es una historia de tipo Midrash. Muy buena pregunta. Esta no es la primera vez que vamos a encontrar en la Gemara la mención acerca de una conversación entre un muerto y un vivo. Tenemos en Masejet Berajot y en Masejet Hagiga
también ciertas discusiones que se encuentran incluso con muertos y con rabinos. Por allá, la página 19 de Masejet Berajot nos dice que incluso en un momento Rabbi Eliezer fue allá a hablar con su padre a la tumba para saber dónde había su papá dejado el dinero que había recolectado para los huérfanos, porque no se sabía, él había muerto y no había dejado ningún lugar. Y allí la Gemara nos narra no solo cómo el papá le contesta en qué lugar exacto está, sino que también nos narra cómo hay una dificultad para otro Tana de no poder ascender a las yeshivot superiores. Y un trabajo que hace Rabbi Eleazar para que justamente él pueda entrar a esta yeshivot. Entonces, no solo habló con uno, habló con más. En otra ocasión también nos narra la misma Gemara que un hombre en la víspera de Rosh Hashanah se fue al cementerio, se fue a dormir al cementerio. Y en el cementerio escuchó a dos niñas, dos espíritus de niñas que habían estado chismoseando a través del pargot. El pargot es, por así decirlo, una cortina que hay entre los mundos superiores y que estaban conociendo todo lo que iba a suceder en el próximo año, qué cosechas iban a ser mejores, cuáles no, cómo iba a ser el masal de las personas, y lo alcanzó también a escuchar. Tu buena pregunta es, ¿esto cómo lo interpretamos? ¿Como Midrash? ¿Vamos a sacar de aquí un relato agádico? ¿Es verosímil? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Sí? ¿Hasta qué punto vamos a darle ese concepto de fidelidad? Y es, si este no es el único momento en esta Gemara, en esta sugya, que nos habla de esta conversación entre un ser vivo y un ser muerto, y hay más, entonces, indudablemente es una Agadá y debemos darlo como veraz, como veracible, como creíble. ¿Sí? El Midrash que nos cuenta o que está de alguna forma en medio de la Gemara es totalmente veracible. No es como el Midrash Rabbah. Del Midrash Rabbah, algunos conceptos nos ayudan a entender un poco mejor el, el, lo que ocurrió en muchas de las partes de la historia de Israel. Aquí el Midrash que sale de la Gemara es altamente creíble, altamente verificable, y ya nos damos cuenta que no es solo una ocasión, son muchas, muchas ocasiones donde vemos ahí una comunicación entre los vivos y los muertos. Y es muy, muy interesante. Se debe dar como cierto, según el criterio mismo de los Jajamim, de las reglas de interpretación de la Torá, de que los Midrashim que encontramos a la luz de la Gemara o los relatos de Agadá, como tú muy bien empezaste la explicación de esta sugya, es totalmente veracible. Aquí no estamos hablando de que ¿será que sí fue verdadero? ¿Será que sí no? No, yo no hago referencia si fue Es realmente totalmente cierto. verdadero, totalmente, lo podemos, no, te entiendo, pero lo podemos interpretar como totalmente verdadero, y lo que nos deja esta lección de lo que los muertos, como tú muy bien dijiste, súper atinado, hasta dónde alcanzan a sentir, y estas cosas nos deberían dar pavor, ¿no? Muchos de nosotros, o desde el contexto que hemos aprendido muchas cosas, pues decimos, no, hasta que muramos, y en el momento que murimos ya no sentimos nada, ya no oímos nada, ¿no? Y no es así realmente, como nos dice precisamente la subía que te corresponde a ti. No, muy bien, muy bien. No hago referencia a que sea cierta o no la historia, porque partimos de la veracidad de todo esto, sino el cómo habrá pasado realmente la historia, en el sentido de, eh, ¿hay muertos que hablan? ¿O cómo le habló el muerto que realmente no habla? Ningún muerto habla, o al menos en nuestros días, ¿sí? En nuestros días difícilmente podemos entender que un muerto de más de años articule palabras, ¿sí? Quizás para nuestro entendimiento puede ser que el Tana lo vio y dedujo todos estos conceptos a partir de lo que muy seguramente él pudo ver del mismo cuerpo, que el mismo cuerpo le habló y le explicó, ¿sí?
Puede ser esa una interpretación de la Agadá, o puede ser sencillamente que pasó así tal cual como le están diciendo. Cualquiera de las dos nos deja una enseñanza gigantísima, y es cómo los Tanaín podían, a través de la observación del muerto, tener varias experiencias, y una de ellas era conocer la vida del muerto y conocer lo que el muerto conoció y aprender lo que ellos ni siquiera habían aprendido a través del cadáver. No sé si me hago entender. Entonces, ese nivel de Kedushá es sorprendente, sencillamente sorprendente. Bien sea que haya pasado con el muerto hablando, o con el relato explicado de una forma que solo los Tanaim lo podían explicar. Y más adelante sale la última baraita de esta hoja, y es que hay un rasha que le pregunta, bueno, y entonces si todo eso es así, si se puede hablar con los muertos, entonces explíqueme cómo fue que lograron hablar con Shmuel Anabí. ¿Cómo pudieron hablar con él? Si ya él se suponía que estaba siendo guardado eh, en el arca de Hashem, dentro del tesoro de Hashem, perdón. Él les dice, no, es que no es así. Es que resulta que en los primeros meses el alma sube y baja, sube y baja. Y a través de ese hechizo, de ese encanto que hizo la nigromante, logró conectarse con el alma de Shemuel Anabí cuando estaba en uno de esos ciclos de subida y bajada. Lo toma, y en ese momento que lo toma, habla con él. Pero habla con el cuerpo, no habla con el alma. Entonces, eso puede ser también una explicación o una adición al relato anterior, que puede ser que también haya tenido el Tana, la experiencia de hablar con el muerto a través Van a haber varias posturas. Sí, pueden Esto haber se varias. aclara un poquito más cuando ya nos toque estar, pues Rashi nos permite llegar hasta Hagiga. Sí, sí. En Hagiga también nos habla de cómo fue esto que invocaron a Shmuel y Shmuel va. Nos dice, Shmuel no fue solo, Shmuel va con Moshe Rabbeinu, Ujú. que Shmuel no falló en nada en la Torá. Entonces, en un punto, él pide que vaya con él cuando Saúl le manda a llamar o lo está invocando. Él pide que Moshe Rabbeinu vaya con él para que sea un testigo fidedigno de que no fue por culpa de él que están haciendo idolatría, que están haciendo audazará, que están haciendo consultando muertos y demás, para que haya un fiel testigo de que fue alguien ajeno a él mismo, a Shmuel, que se provocó esto. Sí, Hay sí, muchas claro que teorías sí. de cómo poder hacerlo, de qué fue lo que ocurrió, pero todos estos pedacitos de la Gemara nos dan un poquito más de luces. Entonces, aquí ya para finalizar, muchas gracias por su atención, por su tiempo. Aquí en estos relatos siempre nos trajeron el ejemplo de lo bueno que pasaba y lo malo que pasaba. Eh, Pareciera entenderse o desprenderse de estos conceptos, que este tipo de conocimiento también es muy bueno, pero también se puede ser malversado o utilizarlo de una forma errónea. Entonces, quiera Hashem que todo lo que hemos hablado se pueda entender de la forma adecuada, de la forma correcta, que podamos adquirir todas estas series de conductas benéficas para nuestro cuerpo, para nuestra vida, que podamos ser de aquellas personas que tenemos buenas y bonitas experiencias, o que tengamos, perdón, buenas y bonitas experiencias después de que crucemos por ese punto de Yetziat Nefesh. Entonces, sin más, les agradezco mucho. Cualquier cosa que haya sido hierro, por favor, discúlpenme. Es la primera vez que me enfrento a este tipo de temas y escenarios. Así que muchísimas gracias a todos ustedes,
y no sé si de pronto hay comentarios o